Aplicaciones geométricas de la ecuación de la recta. Pueden presentarse siguientes casos. Primero, que nos den las coordenadas de los vértices del triángulo. Si nos dan las coordenadas de los vértices, con cada parte de vértice podemos hallar la ecuación de la recta. O sea, por ejemplo, la ecuación de la recta L1 la puedo hallar conociendo los puntos A y B. Similarmente, la recta L2 la puedo hallar conociendo las coordenadas de los puntos B y C. Y análogamente L3 conociendo las coordenadas de A y C. O puede suceder que nos den las ecuaciones de los lados. De los tres lados. Entonces, en el caso que nos den las ecuaciones de los lados L1, L2, L3, podemos resolver los sistemas y hallamos las coordenadas de los puntos A, B y C. Y listo. Entonces, primer caso, si nos dan los vértices, las coordenadas de los vértices, hallamos las ecuaciones de los lados. O sea, cada par de puntos me da la ecuación de un lado. O que me den las ecuaciones de los tres lados y cada par de ecuaciones de los lados me da, al resolver el sistema, me da la coordenada del respectivo punto. Entonces, entre las aplicaciones tenemos aplicaciones. Las aplicaciones en el triángulo tenemos, primera aplicación, podemos hallar las medianas y el baricentro. ¿Qué se llama mediana en un triángulo? Se llama mediana la recta trazada desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Entonces, si conozco los tres vértices, yo puedo hallar el punto medio entre A y B. Conociendo el punto medio entre A y B, hay la ecuación de la recta que pasa por C y por ese punto medio. Y así respectivamente hallo las tres medianas. El punto donde se cortan las tres medianas se denomina baricentro. Entonces, si ya conozco las tres medianas, tomo dos de ellas o dos ecuaciones de ellas y las resuelvo y hallo las coordenadas del baricentro. Segunda aplicación, podemos hallar las alturas y el punto donde se cortan las alturas, ortocentro. Entonces, ¿qué es altura de un triángulo? La perpendicular trazada de un vértice al lado opuesto. Por ejemplo, si quiero hallar la altura trazada del punto C al lado L1, entonces si yo conozco la ecuación de L1, conozco su pendiente, la pendiente de la perpendicular es recíproco negativo. Entonces conozco la pendiente de la perpendicular recíproco negativo de la pendiente L1 y el punto C, y hallo la altura correspondiente al lado C. Nuevamente, vamos a hallar la altura trazada del punto C o del vértice C a la recta L1. Conocemos la ecuación de L1, por lo tanto conozco la pendiente L1. La pendiente de la perpendicular recíproco L1, entonces conozco la altura para el lado L1. Entonces, si conozco la altura, o sea, la pendiente, y el punto por debajo la voy a trazar, tenemos punto pendiente y hallo la altura. Y así se procede para altura correspondiente a cada lado. El punto donde se cortan las alturas se denomina ortocentro. Tomo dos ecuaciones, las tres alturas con dos ecuaciones las resuelvo. El sistema de dos ecuaciones con dos variables y hallamos las coordenadas del ortocentro. Tercer aspecto que podemos hallar es las mediatrices. El punto donde se cortan las mediatrices se denomina circuncentro. Entonces, ¿qué es mediatriz? La mediatriz de un triángulo es la perpendicular trazada en el punto medio. Perpendicular trazada en el punto medio. Esto, si yo tengo el lado, digamos, AB, entonces calculo el punto medio de AB. Conozco la ecuación de esta recta o del lado L1. Entonces, si conozco la ecuación de L1, conozco su pendiente, entonces hallo la pendiente de la perpendicular.
recíproco negativo. Entonces conozco la pendiente de esta recta y el punto por donde ella va a pasar, y esa es la mediatriz. Para cada lado uno puede hallar la mediatriz. Toma nuevamente de las tres ecuaciones, toma dos de ellas, las resuelve y halla las coordenadas del circuncentro. Para continuar con las aplicaciones de la ecuación de la recta en la geometría, tengo que repasarle primero la distancia dirigida de un punto a una recta. ¿Qué es la distancia dirigida de un punto a una recta? Sabemos que la distancia es el segmento perpendicular trazado del punto a la recta. Entonces yo trazo aquí la perpendicular. Y esa es la distancia. La distancia dirigida se toma en el sentido de cómo está el punto con respecto a la recta. Si el punto está por encima de la recta o está por debajo. O puede suceder si la recta viene en esta forma, que el punto esté a la izquierda o el punto esté a la derecha. Entonces, cuando se tiene en cuenta esa distancia así, es lo que se denomina distancia dirigida, porque puede suceder que la distancia de negativa o positiva. Entonces, ¿con qué fin tenemos que ver la distancia dirigida? Para ver la ecuación de las bisectrices en un triángulo y encontrar el punto donde se cortan las tres bisectrices, que se denomina circuncentro. Entonces, en los apuntes les presento la demostración de distancia dirigida. Entonces, da una recta L, su ecuación en forma general, AX más BY más C igual 0. Y un punto de A de coordenadas X1. Vamos a calcular la distancia dirigida. Ahí le hago la demostración y llegamos a esta expresión. Entonces, aquí está la cuestión. ¿Cuándo se coge el signo más y cuándo se coge el signo menos? Vamos a decir que esta cantidad radical, vamos a llamarla R. Radical, raíz cuadrada, cuadrado más b cuadrada. Y dice, si C es diferente de 0, R es de signo contrario a C. ¿Sí? Es de signo contrario. Ahora, si C es igual a 0, si C vale 0 y B es diferente de 0, R y B tienen el mismo signo. La primera parte, si C es diferente de 0, entonces si C es positivo, R lo tomo negativo. Y conversamente, si C es negativo, tomo R positivo. O sea, R y C tienen signos contrarios. Ahora, si C vale 0, entonces, y me queda que B es diferente de 0, entonces R y B tienen el mismo signo. R y B tienen el mismo signo. O sea, el signo de R, tomo el signo de B. El signo de R, más o menos, lo tomo de acuerdo al signo de B. Ahora, ¿qué sucede si B y C valen 0? C vale 0 y B vale 0. Entonces, R tiene el mismo signo de A. Listo. Con esta expresión, uno puede hallar la distancia del punto a una recta, la distancia dirigida. ¿Para qué vamos a utilizar la distancia dirigida? Cuando vamos a calcular la bisectriz de un ángulo. Digamos, tenemos un ángulo. Aquí está la recta L1, la recta L2, y un ángulo, vamos a llamar un ángulo P. Siempre en sentido antihorario. ¿Qué concepto sabemos de bisectriz? Dice, es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. Siendo 2 F, voy a trazar la bisectriz. Digamos que esta es la bisectriz de ese ángulo P. Entonces nos dice, ¿saben? Por geometría, que bisectriz de un ángulo es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos congruentes. O sea que este ángulo es lo mismo que este. ¿Cómo sale la ecuación de la recta de bisectriz? También hay otra definición. La bisectriz es el conjunto de puntos que equidistantes de los lados del ángulo.
O sea que si tengo un punto P, esta distancia a L1, digamos D1, distancia dirigida, debe ser igual a la distancia de P a L2. Entonces, como el punto lo conozco, que es un punto, entonces hay una ecuación de la directriz. Calculo la distancia del punto P a la recta L1, entonces será la distancia 1 será AX más BY más C sobre más o menos raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Esa distancia 1 para la primera recta y lo hago lo mismo para el segundo lado e igual las dos distancias. De acuerdo a los signos aquí me sale más o menos. Entonces igual las dos distancias y me sale la ecuación de la bisectriz. Para cada ángulo se halla la ecuación de su respectiva bisectriz. El punto donde se cortan las bisectrices en un triángulo se denomina incentro. Resumen: conociendo las coordenadas de los vértices de un triángulo, se puede calcular ecuación de los lados. En este caso, tomamos las coordenadas de dos vértices y hallamos la ecuación de la recta que contiene esos dos vértices, o sea, de ese lado. Así procedemos con los otros dos lados. Perímetro y área. El perímetro en el triángulo, con las coordenadas, lo podemos calcular hallando la distancia o longitud de cada lado. Y el perímetro será la suma de esos lados y naturalmente su perímetro, su semiperímetro, la mitad de ese perímetro. El área. El área lo podemos calcular utilizando la fórmula del determinante o la que se utiliza en topografía. Las medianas. Podemos hallar las medianas para cada lado del triángulo, la mediana para cada lado del triángulo. Recordemos que la mediana es la recta que une vértice con punto medio del lado opuesto. Podemos calcular el punto medio del lado opuesto y el vértice, llamamos la ecuación de esa mediana. El punto donde se cortan las tres medianas en un triángulo se denomina baricentro. Podemos tomar de esas tres ecuaciones, dos de ellas, resolverlas y hallamos las coordenadas del baricentro. Análogamente procedemos con las alturas y hallar el ortocentro. Recordemos que si tenemos los lados del triángulo, la perpendicular a uno de ellos es la altura. Entonces calculamos la perpendicular, la ecuación de esa perpendicular y que pasa por el vértice opuesto. Entonces tenemos punto y pendiente, hallamos la ecuación de la altura respectiva. El punto donde se cortan las tres alturas se denomina ortocentro. Nuevamente, procedemos como en el caso de las medianas. Tomamos tres de las tres ecuaciones, tomamos dos de ellas, las resolvemos y hallamos el ortocentro. Análogamente, podemos proceder para hallar las bisectrices y el punto donde se cortan las bisectrices incentro. Y también las mediatrices y el punto donde se cortan las mediatrices circuncentro.